Permítanme empezar diciendo que Peter Terry era adicto a la heroína. Éramos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de que yo me graduara. Observe que dije yo. Él se retiró del colegio después de 2 años de apenas pasando sus clases. Después de que me mudara de los dormitorios a un pequeño apartamento, no miraba a Peter tan seguido. Hablábamos en línea de vez en cuando. Hubo un periodo en el que él no estuvo en línea durante unas 5 semanas seguidas. Yo estaba preocupado. Él era alguien que desaparecía del radar de vez en cuando y un adicto a las drogas, así que asumí que le había dejado de preocupar la vida. Entonces una noche lo vi ponerse en línea. Antes de que yo pudiera iniciar una conversación, él me envió un mensaje. David, compa, tenemos que hablar. Fue entonces cuando me habló de la casa sin fin. Tenía ese nombre la casa porque nadie había llegado nunca a la salida final. Las reglas eran bastante simples y cliché. El punto era llegar a la sala final del edificio y ganarte $500. Había 9 habitaciones en total. La casa estaba situada fuera de la ciudad a unos 4 kilómetros de mi casa. Al parecer, Peter lo había intentado y fracasó. Él era un adicto a la heroína, así que pensé que las drogas ya lo habían dejado loco y que él se inventó todo esto por tan solo observando un papel. Me dijo que la casa era demasiada para cualquier que intentara llegar a la sala final, que ese lugar no era algo natural. No le creí. Le dije que lo iba a comprobar el siguiente día y que no importaba lo difícil que fuera. Él trató de convencerme que no fuera, pero $500 sonaban demasiado buenos para ser verdad. Tuve que comprobarlo. Salí la noche siguiente. Cuando llegué, inmediatamente noté algo extraño sobre el edificio. ¿Alguna vez has visto o leído algo que no debería ser aterrador, pero por alguna razón sientes escalofrío? Caminé hacia el edificio y la sensación de inquietud solo se intensificó cuando abrí la puerta principal. Mi corazón se desaceleró y di un suspiro de alivio al entrar. La habitación parecía ser una sala de hotel normal, decorada para Halloween. En lugar de un trabajador, había un letrero. Leía: Sala número 1 está hacia acá. Te faltan 8 más. Terminé la sala final y usted gana. Me reí y me dirigí a la primera puerta. La primera sala casi daba risa. La decoración asemejaba al pasillo de Halloween de un Kmart, completos con fantasmas y zombies robóticos que daban gruñidos estáticos cuando uno pasa cerca de ellos. En el otro extremo había una salida. Era la única puerta aparte de la que entré. Pasé las telas de araña falsas y me dirigí a la segunda habitación. Fui saludado por niebla cuando abrí la puerta de la habitación 2. La habitación sin duda aumentó la apuesta en términos de tecnología. No solo había una máquina de niebla, sino que un murciélago colgaba del techo y volaba en círculos. ¡Qué miedo! Parecían tener música de fondo de Halloween que encontraría uno en una tienda de 99 centavos en un lugar de la habitación. No vi un estéreo, pero supongo que deben haber utilizado un sistema de bocina. Di pasos por encima de unas cuantas ratas de juguete que daban vueltas y caminaban con un pecho hinchado hacia la siguiente zona. Al llegar a la puerta para la siguiente zona, alcancé la chapa de la puerta y sentí temor. El corazón bajó hasta mis rodillas. No quería abrir esa puerta. Una sensación de pavor me golpeó tan fuerte que apenas si podía pensar. La lógica vino a mi cabeza después de unos momentos de terror. Me sacudí el escalofrío y entré a la habitación continua. Sala 3 es cuando las cosas comenzaron a cambiar. En la superficie, parecía una habitación normal.
En el piso de panales de madera había una silla en el centro. Había tan solo una lámpara en la esquina, pero hacía un pobre trabajo al iluminar la habitación, creando algunas sombras sobre el piso y las paredes. Ese era el problema, sombras, plural. Con la excepción de la sombra de la silla, habían otras. Apenas había entrado por la puerta y ya estaba aterrorizado. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Quise salir de esa habitación, pero la puerta estaba cerrada. Eso me puso de puntas. ¿Había alguien detrás de mí cerrando las puertas mientras yo progresaba? No había manera de eso. Yo las habría escuchado. ¿Serían cerraduras mecánicas que se ajustan automáticamente? Tal vez sí. Pero estaba demasiado asustado para pensar en eso. Dejé la mirada de la puerta y volteé a la habitación. Las sombras se habían ido. La sombra de la silla permaneció, pero las otras desaparecieron. Lentamente comencé a caminar. Yo solía alucinar cuando era un niño, así que tomé las sombras como un producto de mi imaginación. Comencé a sentirme mejor cuando llegué al punto medio de la habitación. Miré hacia abajo cuando daba mis pasos y fue entonces cuando lo noté. Mi sombra no estaba allí. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude hacia la otra puerta y me arrojé sin pensar en la habitación siguiente. La cuarta habitación era posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz parecía ser succionada y devuelta a la habitación anterior. Me quedé allí, rodeado de oscuridad, incapaz de moverme. No le tengo miedo a la oscuridad, nunca lo he hecho, pero estaba absolutamente aterrorizado. La vista completamente me había dejado. Puse mi mano delante de mi cara y no sabía qué movimientos estaba haciendo. La oscuridad no era todo el terror. No podía oír nada. Estaba en un silencio total. Cuando estás en un cuarto a prueba de sonido, todavía puedes oírte respirar. Puedes oír que estás vivo. Yo no podía. Comencé a tambalear mientras caminaba hacia adelante. Después de unos momentos, lo único que podía sentir era el latido acelerado de mi corazón, rápidamente latiendo. No podía encontrar una puerta. Ni siquiera estaba seguro de que hubiera una esta vez. El silencio fue entonces quebrado por un bajo zumbido. Sentí algo detrás de mí. Salvajemente me di la vuelta, pero apenas si podía ver mi nariz. Sabía que algo estaba ahí, sin embargo. Algo estaba ahí, pero no podía ver por esta maldita oscuridad. Mis manos me temblaban. El zumbido se hizo más fuerte, se acercó más. Parecía rodearme, pero sabía que lo que estaba causando el ruido estaba delante de mí, acercándose más. Retrocedí un paso. Nunca había sentido ese tipo de miedo. Realmente no puedo describir el miedo verdadero. Ni siquiera estaba asustado de que iba a morir. Tenía miedo de que hubiera una alternativa. Tenía miedo de lo que esta cosa tenía reservado para mí. Entonces, las luces destellaron por un segundo y yo lo vi. Nada. No vi nada y sé que no vi nada ahí. La habitación volvió a oscurecerse y el zumbido se convirtió en un chillido salvaje. Grité en protesta. Yo no podía aguantar este maldito sonido por un minuto más. Corrí hacia atrás, alejándome del ruido, buscando una manija de puerta. Cuando di la vuelta a una manija, caí en la habitación 5. Antes de describir la habitación 5, tienes que entender algo. Yo no soy drogadicto. No he tenido antecedentes de abuso de drogas ni ningún tipo de psicosis. Y las alucinaciones de la infancia que mencioné antes, esas me ocurrían solo cuando estaba muy cansado o simplemente cuando despertaba.
Entré en la casa sin fin, con una cabeza sobria. Después de caer de la habitación anterior, mi vista de la habitación 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me sorprendió. Árboles habían crecido en la habitación, eran árboles grandes. El techo de esta habitación era más alto que los otros, lo que me hizo pensar que a lo mejor estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, me sacudí el polvo y eché una mirada alrededor. Definitivamente era la habitación más grande de todas las anteriores. Ni siquiera podía ver la puerta desde donde yo estaba. Varios arbustos y árboles deben haber bloqueado mi línea de visión con la salida. A este punto pensé que las habitaciones iban a ser más aterradoras, pero esto era un paraíso a comparación con la última habitación. Asumí que lo que fuera que había en la habitación 4 se había quedado ahí. Yo estaba increíblemente equivocado. Mientras abría paso más profundamente en la habitación, empecé a escuchar sonidos que escucharía si estuvieras en un bosque. Bichos chirriantes y las aletas de pájaros parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso fue lo que más me molestaba. Oí los bichos y otros animales, pero no vi ninguno de ellos. Comencé a preguntarme cuán grande era esta casa. Desde el exterior, cuando llegué por primera vez aquí, parecía ser una casa normal. Definitivamente era una casa que estaba un poco más grande que una casa normal, pero este cuarto parecía tener un bosque entero. El dosel cubría mi vista del techo, pero asumí que todavía estaba ahí el techo, por tan alto que fuera. No podía ver ninguna pared, tampoco. La única forma en la que sabía que todavía estaba dentro de la casa era porque el suelo coincidía con las otras habitaciones, paneles estándar de madera oscura. Seguí caminando, esperando que el siguiente árbol que pasara me revelara la puerta. Después de unos minutos de caminar, sentí un mosquito volar sobre mi brazo. Lo sacudí y seguí adelante. Un segundo después, sentí alrededor de 10 mosquitos más en mi piel en diferentes lugares. Sentí que se arrastraban por mis brazos y piernas, y algunos abrieron paso hacia mi cara. Me moví salvajemente para quitármelos de encima, pero seguían en mi piel. Miré hacia abajo y solté un grito ahogado. Fue más como un gemido, para ser honesto. No vi ni un mosquito. No habían zancudos en mi piel, pero podía sentir cómo caminaban. Los oía volar por mi cara y los sentí picar mi piel, pero no miraba ni siquiera un zancudo. Me dejé caer al suelo y comencé a rodar salvajemente. Estaba desesperado. Odiaba los insectos, especialmente los que no podía ver ni tocar. Pero estos insectos podían tocarme y estaban en todas partes. Empecé a gatear. No tenía ni idea de dónde iba. La entrada no estaba a la vista y todavía no había visto tampoco una salida. Así que me arrastré, con mi piel retorciéndose con la presencia de esos zancudos fantasmas. Después de lo que parecían horas, encontré la puerta. Me sostuve con el árbol más cercano y me puse de pie, golpeándome los brazos y las piernas, tratando de quitarme estos zancudos, sin lograrlo. Traté de correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba exhausto de gatear y peleando con lo que fuera que estaba caminando por mi piel. Daba pasos temblorosos hacia la puerta, sosteniéndome con cada árbol en mi camino. Estaba a solo unos metros de distancia cuando lo oí. El bajo zumbido del cuarto anterior. Estaba viniendo de la habitación de al lado y era más profundo. Casi podía sentirlo dentro de mi cuerpo, como cuando uno está al lado de un amplificador en un concierto. La sensación de los insectos en mí disminuyó cuando el zumbido se hizo más fuerte. Cuando puse mi mano en el pomo de la puerta, los zancudos completamente habían desaparecido, pero no encontré el valor para girar la perilla. Yo sabía que si la soltaba, los zancudos regresarían y no había forma de volver a la habitación 4.
Me quedé ahí de pie, con la cabeza pegada a la puerta marcada con el número 6 y mi mano agitando la perrilla. El zumbido era tan fuerte que ni siquiera podía oírme pensar. No podía hacer nada más que seguir adelante. La habitación 6 era la siguiente, y la habitación 6 sería el infierno. Cerré la puerta detrás de mí, mis ojos cerrados y mis oídos silbando. El zumbido me rodeaba. Cuando la puerta se atrancó, el zumbido completamente paró. Abrí los ojos con sorpresa y la puerta que había cerrado ya no estaba ahí, se había ido. En su lugar había una pared. Miré a mi alrededor en un estado de shock. La habitación era idéntica a la habitación 3. La misma silla y la misma lámpara, pero con la correcta cantidad de sombras esta vez. La única diferencia real era que no había puerta de salida, y la puerta con la que había entrado había desaparecido. Como mencioné antes, no tenía problemas previos en términos de estabilidad mental, pero en ese momento caí en un estado, lo que ahora vengo a reconocer como la locura. No grité, no hice ruido. Al principio, suavemente rasqué la pared. La pared era dura, pero sabía que la puerta estaba ahí en alguna parte. Sabía que ahí estaba. Rasqué a donde había estado el pomo de la puerta. Agarré frenéticamente la pared con ambas manos, clavando mis uñas en la piel contra la madera. Me caí de rodillas al suelo en silencio. El único sonido en la habitación era mi incesante rasqueo contra la pared. Sabía que la puerta estaba ahí, lo sabía. Estaba detrás de esta pared. ¿Estás bien? Con un solo movimiento salté del suelo y giré. Me apoyé contra la pared detrás de mí y vi lo que hablaba. Había una niña pequeña. Llevaba un vestido blanco y suave que bajaba hasta los tobillos. Tenía largo cabello rubio en el centro de su espalda y piel blanca y ojos azules. Ella era la cosa más aterradora que jamás había visto. Y sé que nada en mi vida será tan horrible como lo que vi en ella. Mientras la miraba, vi algo más en ella. Allá donde estaba, vi lo que parecía un cuerpo de hombre, solo que más grande que lo normal y cubierto con pelo. Estaba desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana y los dedos de los pies eran pezuñas. No era el diablo, pero en ese momento podía haber sido. Esa cosa tenía la cabeza de un carnero y el hocico de un lobo. Fue horrible y era sinónimo a la niña que estaba delante de mí. Eran de la misma forma, pero los miraba al mismo tiempo. Compartían el mismo lugar en esa habitación, pero era como mirar a dos dimensiones separadas. Cuando miraba a la niña, miraba a la cosa, y cuando miraba a la cosa, miraba a la niña. No podía hablar, apenas sí podía ver. Mi mente estaba repugnando contra lo que intentaba procesar. Yo había estado asustado antes en mi vida, y nunca había estado más asustado que cuando estaba atrapado en la cuarta habitación. Pero eso era antes de que entrara a la habitación 6. Simplemente permanecía allí, observando lo que me hablaba. No había salida. Estaba atrapado aquí con esta cosa. Y luego volvió a hablar. David, debiste haber escuchado. Cuando habló, oí las palabras de la niña, pero la cosa demoníaca habló por mi mente con una voz que no intentaré describir. No había otro sonido. La voz seguía repitiendo esa frase una y otra vez en mi mente, y por alguna razón yo estaba de acuerdo. No sabía qué hacer. Estaba cayendo hacia la locura, pero no podía quitar mi mirada de lo que estaba delante de mí. Me dejé caer al suelo. Pensé que me había desmayado, pero sabía que la casa no me permitiría eso. Yo solo quería que terminara todo esto. Estaba en el suelo, acostado de lado, con mis ojos muy abiertos y la cosa me miraba. Corriendo a través del piso, delante de mí, había una de las ratas de pilas que había visto en la segunda habitación. La casa estaba jugando conmigo, pero por alguna razón, al ver esa rata de pila, mi mente salió de cualquier profundidad de locura a la que se dirigía.
Miré alrededor de la habitación. Yo iba a salir de aquí. Estaba decidido a salir de esta casa y vivir un día más y jamás pensar en este lugar de nuevo. Yo sabía que esta habitación era el infierno y no estaba listo para tomar una residencia aquí. Busqué en las paredes cualquier tipo de abertura. La habitación era tan grande, así que no tomó mucho tiempo para absorber todo el diseño. El demonio todavía se burlaba de mí, la voz cada vez más fuerte, con el demonio enraizado donde estaba. Puse mi mano en el suelo, me levanté y volteé para escudriñar la pared detrás de mí. Entonces vi algo que no podía creer. La cosa estaba ahora a la derecha en mi espalda, susurrando en mi mente de que cómo no debería haber venido. Sentí su aliento en la parte superior de mi cuello, pero me negué a darme la vuelta. Un gran rectángulo estaba rascado en la madera, con un pequeño dentado astillado en el centro del rectángulo mismo. Justo delante de mis ojos vi un 7 grande que yo había rascado inconscientemente en la pared. Sabía lo que era. La habitación 7 estaba justo más allá de esta pared, donde la habitación 5 estuvo momentos atrás. No sé cómo lo había hecho. Tal vez fue debido a mi estado de ánimo en el momento, pero yo había creado la puerta. Lo sabía con seguridad. En mi locura, había arañado en la pared lo que más necesitaba: una salida a la habitación de al lado. La habitación 7 estaba cerca. Sabía que el demonio estaba justo detrás de mí, pero por alguna razón no podía tocarme. Cerré los ojos y puse las 2 manos en el 7 grande delante de mí. Empujé lo más fuerte que pude. El demonio ahora gritaba locamente en mi oído. Me dijo que este era mi final, que no iba a morir, pero que iba a vivir aquí en la habitación 6 con él. No me iba a quedar. Empujé y grité con todas mis fuerzas. Sabía que eventualmente la pared se abriría. Cerré los ojos y grité. El demonio se había ido. Me quedé en silencio. Lentamente me di la vuelta. La habitación estaba como cuando originalmente había entrado. Simplemente había una silla y una lámpara. No podía creerlo, pero no tenía tiempo para hacerlo. Volteé de nuevo hacia la pared con 7 y lentamente retrocedí. Ya había una puerta. No estaba la pared que había arañado, sino que una puerta normal con un 7 grande. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Me tomó un tiempo para girar la perilla. Quedé ahí un rato mirando la puerta. No podía quedarme en la habitación 6. No debía. Pero si esto era solo la habitación 6, no podía imaginar lo que me esperaba en la habitación 7. Debo haber permanecido ahí durante 1 hora, solo mirando el número en la puerta. Finalmente, con una respiración profunda, giré la perilla y abrí la puerta de la habitación 7. Atravesé la puerta mentalmente agotado y físicamente débil. La puerta detrás de mí se cerró y me di cuenta de dónde estaba. Estaba afuera. No fuera como la habitación 5, pero en realidad yo estaba afuera. Afuera del edificio, afuera de la casa sin fin. Me ardían los ojos. Quería llorar. Me caí de rodillas y pensé en cómo intenté pasar este juego, pero no pude. Finalmente salí de ese infierno. Ni siquiera me importaba el premio que se había prometido. Volteé y vi que la puerta por la que había atravesado era la entrada. Caminé hasta mi coche y regresé a casa, pensando en lo agradable que sería una ducha. Cuando llegué a mi casa, me sentí un poco incómodo. La alegría de dejar la casa sin fin se había desvanecido, y el temor estaba creciendo lentamente en mi estómago. Lo sacudí como un residuo de la casa y me dirigí a la puerta principal. Entré y subí inmediatamente a mi habitación. Ahí en mi cama estaba Bakersfield, mi gato lindo. Él fue el primer ser vivo que había visto toda la noche y me acerqué para acariciarlo. Sisió y me golpeó la mano. Retrocedí en shock, pues nunca había actuado así. Como sea, es un gato viejo.
pensé yo. Salté a la ducha y me preparé para lo que esperaba ser una noche sin dormir, por el temor que sentía. Después de mi ducha, fui a la cocina a hacer algo para comer. Bajé las escaleras y entré en la sala familiar. Sin embargo, lo que vi sería para siempre grabado en mi mente. Mis padres estaban acostados en el suelo. Habían sido mutilados y sus cabezas fueron colocadas en sus pechos mirándome a mí. Lo más inquietante era la expresión facial. Estaban sonriendo, como si estuvieran contentos de verme. Volteé y lloré en la habitación familiar. No sabía lo que había sucedido. Ni siquiera vivían conmigo en ese momento. Era un desastre. Entonces la vi. Una puerta que nunca había estado ahí antes en mi casa. Una puerta grande, con un 8 grande escrito sobre ella en sangre. Me di cuenta que todavía estaba en la casa sin fin. Estaba de pie en mi sala familiar, pero por alguna razón estaba en la habitación 7. Las caras de mis padres sonrieron más ampliamente cuando me di cuenta de esto. Ellos no eran mis padres, no podían serlo, pero se parecían exactamente a ellos. La puerta marcada 8 estaba al otro lado de la habitación, detrás de los cuerpos mutilados delante de mí. Sabía que tenía que seguir adelante, pero en ese momento me rendí. Los rostros sonrientes me invadieron la mente, me arraizaron donde estaba. Volví a vomitar y casi me desmayo. Entonces, el zumbido volvió. Era más fuerte que nunca y llenó la casa y sacudió las paredes. El zumbido me obligó a caminar. Las paredes ahora temblaban tan fuerte que parecía que iban a desmoronarse, pero aún así los rostros me sonrían. Cuando me acerqué más, sus ojos me siguieron. Yo estaba ahora entre los dos cuerpos y a pocos metros de la puerta. Las manos desmembradas empezaron a gatear a través de la alfombra hacia mí, todo mientras los rostros seguían mirándome. Un nuevo terror se apoderó de mí y caminé más rápido. No quería oírlos hablar, no quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaban a abrir la boca y las manos estaban a centímetros de mis pies. Con una punzada de desesperación me lancé hacia la puerta, la abrí y la cerré detrás de mí. Estaba en la habitación 8. Después de lo que acababa de experimentar, sabía que no había nada más que esta maldita casa pudiera arrojarme, que no pudiera sobrevivir. No había nada menos que los fuegos de los mismos infiernos que yo estuviera listo para recibirlos. Desafortunadamente, subestimé las habilidades de la casa sin fin. Desafortunadamente, las cosas se volvieron más inquietantes, más aterradoras y más indecibles en la sala 8. Todavía tengo problemas creyendo de lo que vi en la habitación 8. Una vez más, la habitación era una copia similar de las habitaciones 3 y 6. Pero sentado en la silla, que normalmente había estado vacía, había un hombre. Después de unos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó el hecho de que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien que se parecía a mí, era yo, David Williams. Caminé más cerca, tenía que conseguir una mirada mejor, aunque estaba seguro de ello. Me miró y noté lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me lastimes. ¿Qué? Yo pregunté. ¿Quién eres tú? No te voy a hacer nada. Sí lo harás. Él estaba llorando ahora. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se sentó en la silla con las piernas levantadas y empezó a balancearse de un lado a otro. En realidad se miraba bastante patético, especialmente porque él era yo, idéntico en todos los aspectos. Oye, ¿quién eres? Ahora estaba solo unos metros de mi copia humana. Fue una experiencia bien extraña, de pie ahí hablando conmigo mismo. Yo no estaba asustado, pero lo estaría muy pronto. Vas a hacerme daño.
Vas a hacerme daño si quieres irte. Me vas a hacer daño, lo sé. ¿Por qué estás diciendo esto? Solo cálmate, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de salir de esto. Entonces lo vi. El David sentado en la silla estaba usando la misma ropa que yo, excepto de que él tenía un pequeño remiendo rojo en su camisa bordada con el número 9. Vas a hacerme daño. Vas a hacerme daño. Por favor, no me hagas daño. Mis ojos no dejaban de vista ese pequeño número en su pecho. Yo sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas eran simples y sencillas, pero al cabo de un rato se pusieron un poco más ambiguas. 7 fue rayado en la pared, pero con mis propias manos. 8 estaba marcado en sangre por encima de los cuerpos de mis padres. Pero 9, este número estaba en una persona viva, pero aún era una persona que se parecía exactamente a mí. David, tuve que preguntar el nombre. Sí, vas a hacerme daño, vas a hacerme daño. Él continuó llorando y balanceando. Él respondió al nombre David. Él era yo, hasta la voz. Pero ese 9 caminó unos minutos mientras él lloraba en su silla. La habitación no tenía puerta y, de manera similar a la habitación 6, la puerta por la que entré había desaparecido. Por alguna razón asumí que rascar las paredes no me llevaría a ninguna parte esta vez. Estudié las paredes y el suelo alrededor de la silla. Miré debajo de la silla para mirar si había algo. Por desgracia, sí lo había. Debajo de la silla había un cuchillo con una nota que decía: para David, firmado por la administración. La sensación en mi estómago mientras leía esa nota era algo siniestro. Quería vomitar, y lo último que quería hacer era remover ese cuchillo debajo de la silla. El otro David seguía llorando, incontrolablemente. Mi mente estaba girando en un hoyo de preguntas sin respuestas. ¿Quién pondría esto aquí y cómo es que obtuvieron mi nombre? Y sin mencionar el hecho de que cuando me arrodillé en el suelo de madera fría, también estaba sentado en esa silla, llorando en protesta de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Por alguna razón empecé a pensar sobre Peter y si él habría logrado llegar hasta aquí. Si lo hizo, se encontraría con un Peter Terry llorando en esa misma silla, balanceándose hacia adelante y atrás. Sacudí esos pensamientos de mi cabeza. No importaba. Tomé el cuchillo debajo de la silla y el otro David inmediatamente se cayó. David, dijo en mi voz, ¿qué crees que vas a hacer? Me levanté del suelo y apreté el cuchillo en mi mano. Voy a salir de aquí, por supuesto. David seguía sentado en la silla, aunque ahora estaba muy tranquilo. Me miró con una leve sonrisa. No sabía si él iba a reírse o estrangularme. Lentamente se levantó de la silla y se puso de pie, frente a mí. Era extraño. Su altura, e incluso la forma de pararse, se parecía a la mía. Sentí la goma del cuchillo en mi mano y la apreté más fuerte. No sé lo que yo estaba planeando hacer con el cuchillo, pero tenía la sensación de lo que iba a necesitar hacer. Ahora, su voz era ligeramente más profunda que la mía. Te voy a lastimar. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí. Yo no respondí. Me lancé y lo arrojé al suelo. Estaba encima de él, mirándolo hacia abajo, con el cuchillo preparado y listo. Me miró aterrorizado. Era como si estuviera mirándome en un espejo. Entonces el zumbido regresó, bajo y distante, aunque todavía lo sentía profundamente en mi cuerpo. David me miró mientras yo lo miraba. El zumbido se hacía más fuerte y sentí algo prenderse dentro de mí. Con un movimiento, golpeé el cuchillo en el parche en su pecho y lo rasgué.
La oscuridad cayó en la habitación y empecé a caer. La oscuridad que me rodeaba era como nada lo que había experimentado hasta ese momento. La cuarta habitación estaba oscura, pero no se comparaba a lo que estaba envuelto completamente. Ni siquiera estaba seguro de que si todavía estaba cayendo. Me sentía ligero, cubierto en oscuridad. Entonces me vino una profunda tristeza. Me sentía perdido, deprimido y suicida. La visión de mis padres entró a mi mente. Sabía que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no es. La tristeza solo se profundizó. Estuve en esa habitación 9 por lo que parecían días. Esta era la sala final. Y eso es exactamente lo que era. El fin. La casa sin fin tenía un final, y yo lo había alcanzado. En ese momento me rendí. Sabía que estaría en este estado intermedio para siempre, acompañado por nada más que oscuridad. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para mantenerme cuerdo. Había perdido todos los sentidos. No podía sentirme a mí mismo. No podía oír nada. La vista era completamente inútil aquí. Busqué un sabor en mi boca y no encontré nada. Me sentía desencarnado y completamente perdido. Yo sabía dónde estaba. Esto era el infierno. La habitación 9 era el infierno. Entonces sucedió. Una luz. Una de esas luces estereotípicas al final del túnel. Sentí que un suelo subía por debajo de mí y yo estaba de pie. Después de un momento o dos, recolecté mis pensamientos y mis sentidos. Caminé lentamente hacia esa luz. Cuando me acerqué a la luz, tomó forma. Era una rendija vertical en el costado de una puerta sin marca. Caminé lentamente a través de la puerta y estaba de vuelta donde había empezado al principio, a la sala de la casa sin fin. Era exactamente como lo dejé. Todavía estaba vacía la sala, todavía decorada con decoraciones infantiles de Halloween. Después de todo lo que había sucedido aquella noche, seguía desconfiado de dónde estaba. Después de unos momentos de normalidad, miré alrededor del lugar, tratando de encontrar algo diferente. Sobre el escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Inmensamente curioso, pero aún cauteloso, reuní el valor para abrir el sobre. Adentro había una carta, de nuevo manuscrita. Querido David Williams, felicitaciones. Usted ha llegado al final de la casa sin fin. Por favor, acepte este premio como una muestra de su gran logro. Suyo para siempre, Administración. Con la carta había un billete de $100. No podía dejar de carcajear. Me carcajeé por lo que parecían horas. Me carcajeé mientras salía a mi coche y me carcajeé mientras conducía a la casa. Me carcajeaba aún cuando entré a mi estacionamiento. Me carcajeé cuando abrí la puerta de mi casa y me eché una risadota cuando vi el pequeño número 10 escrito en la madera.